Buenas. Continuando con el capítulo 4 del Manual Venezolano de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito, ya tocaremos en esta parte final varios puntos, empezando por los semáforos para pasos peatonales. Estos semáforos proporcionan unos tipos especiales de indicaciones exclusivamente para controlar el tránsito de peatones en intersecciones o en cruces peatonales a mitad de cuadra. Estas indicaciones consisten de símbolos iluminados de una persona en movimiento que representa el pase o de una mano levantada representando el alto. Cabe destacar que se debe realizar un estudio de ingeniería de tránsito para determinar la colocación de semáforos separados para los peatones y de semáforos para personas con discapacidad. Con respecto a los requisitos y consideraciones que justifican la instalación de semáforos peatonales, hay dos particularidades. Una, cuando estamos hablando de la combinación con caras vehiculares. Y estas condiciones, estos requisitos se justifican de la siguiente manera. Primero, si se justifica la colocación de un semáforo en cruce de escuelas. Segundo, si se proporciona una fase exclusiva para el movimiento de los peatones en uno o más sentidos con el resto del tránsito en conflicto detenido. Y tercero, donde un estudio determine que esquemas complejos de múltiples fases podrían causar confusión con los peatones que usen el paso peatonal orientándose con las caras vehiculares. Y por otro lado, en casos ya más generales, si es necesario asistir a los peatones a realizar un cruce razonablemente seguro para minimizar los conflictos entre estos y los vehículos. Si a los peatones les es permitido cruzar una parte de la vía durante un cierto intervalo, pero no se les permite cruzar el resto de la misma durante cualquier parte del mismo intervalo. Y también tenemos otro caso que es cuando sin ninguna indicación vehicular es visible a los peatones, o si las indicaciones a los vehículos que son visibles a los peatones que inician un cruce o lo continúan no proporcionan suficiente orientación para que los peatones decidan cuándo razonablemente es seguro cruzar. Esto ocurre más que todo en calles de un solo sentido, intersecciones en T o en semáforos con múltiples fases. Con respecto al significado de las indicaciones de los semáforos peatonales tenemos tres puntos. Primero, el de la persona caminando en verde, que significa pase. Esta indicación debe estar fija e indica que un peatón enfrente de dicha indicación puede iniciar el cruce de la vía en el sentido hacia la indicación. Eso sí, siempre teniendo precaución que los vehículos terminen de despejar la vía que van a cruzar. Por otro lado, con la mano levantada, que significa el alto, si la indicación está fija, indica que un peatón no debe ingresar a cruzar en el sentido hacia la indicación. Ahora, si la mano levantada está de manera intermitente, se muestra de manera intermitente, esto indica que un peatón no debe iniciar el cruce en el sentido hacia la indicación, pero cualquier peatón que haya iniciado el cruce puede completar el mismo. Opcionalmente, se puede considerar la colocación de dispositivos especiales para los peatones invidentes que les indiquen que disponen de un cruce peatonal controlado por un semáforo. Con respecto a las caras, hay cuatro particularidades aquí. Primero hablaremos del número de caras y, bueno, en este caso será necesario que exista una cara para cada sentido de circulación de los peatones. Hablando de la ubicación, los semáforos para peatones se instalarán generalmente en la acera opuesta, con su parte inferior a no menos de 2 metros ni más de 3 metros sobre el nivel de la acera. Las zonas destinadas para el paso de peatones deben proveer una rampa para ser utilizada por las personas con discapacidad. Cada semáforo para peatones puede montarse separadamente o en un mismo soporte de los semáforos para el control del tránsito de los vehículos. El tamaño, diseño e iluminación de las indicaciones para los peatones. Cada cara de los semáforos llevará dos lentes con los símbolos de mano levantada, color rojo, y una persona caminando en verde, con la sección a oscuras y material opaco a excepción de los símbolos. En cada semáforo, el símbolo debe tener una altura de al menos 15 centímetros y una lente de 20 centímetros de altura. La sección roja deberá estar montada arriba o a la izquierda o estar integrada con la sección de la persona caminando. Cada indicación de un semáforo peatonal deberá iluminarse independientemente y emitir un solo color. Eso es lo más importante en este caso, para evitar confusiones.
Y por último, pues el funcionamiento. Las caras para peatones deberán iluminarse por periodos continuos. Cuando los semáforos para el control vehicular estén funcionando en forma intermitente, las señales para peatones deberán apagarse. En el caso de que se cuente con un dispositivo o interruptor de cambio para peatones, este se colocará a una altura mayor de 1.20 metros, en tal caso. Adicionalmente, los semáforos podrán tener sistemas especiales de señal sonora. Ahora bien, hablemos de semáforos especiales. Estos semáforos especiales se pueden clasificar de la siguiente manera. Existen semáforos especiales intermitentes o de destello. Semáforos especiales para regular el uso de canales, otro tipo. También tenemos otro tipo que es el de semáforos especiales para maniobras de vehículos de emergencia. Y un último que es semáforos especiales y barreras para indicar la aproximación de trenes. Sin embargo, pues estos se detallan con más detalle, valga la redundancia, en el capítulo 9 de dispositivos ferroviarios del manual de tránsito. Pero primero hablemos en este caso de semáforos especiales intermitentes o de destellos. Este es un tipo de semáforo con una o más secciones de color amarillo o rojo que opera en modo de intermitencia. Se utilizan en lugares donde el tránsito o las condiciones físicas locales no justifican la operación de un semáforo para el control del tránsito de vehículos y sirven para llamar la atención de los conductores en ciertos sitios en los que exista peligro. Aquí hablemos de la aplicación. Indica que estos dispositivos deben destellar a una tasa no menor de 50 ni mayor de 60 veces por minuto. Si estos semáforos se usan como complemento de una señal de reglamentación o de prevención, el borde de la cara del semáforo especial debe localizarse a una distancia no menor de 30 centímetros al borde más cercano de la señal. Y bueno, aquí la función depende, según su función se clasifican en los siguientes semáforos. Primero tenemos semáforos especiales intermitentes para indicar peligro. Estos semáforos generalmente sirven en caso de obstrucciones en la calzada o inmediatamente adyacentes a ella, para énfasis y complemento de señales de prevención y temporales de obra, y también para accesos a intersecciones donde se requiere de advertencia adicional. En este caso, pues consistirá de una cara estándar de semáforo con una o más secciones con una indicación de amarillo lleno, intermitente en cada sección. Si se coloca sobre la calzada, la altura libre de la cara sobre el pavimento será de al menos 4,5 metros, pero no más de 6 metros. Por otro lado, deben operarse durante las horas donde ocurre la condición peligrosa o la regulación. Como segundo caso tenemos los semáforos especiales, intermitentes para regular la velocidad. En este caso se deberá utilizar solo como complemento de una señal de reglamentación del límite de velocidad. El elemento consistirá de una cara estándar de semáforo con una o más secciones con una indicación de amarillo lleno intermitente en cada sección. Generalmente este tipo de semáforo se utiliza en zonas escolares. El tercer semáforo, son estos semáforos especiales intermitentes para intersecciones y consistirá de una o más caras de semáforos orientadas a cada acceso de una intersección. Cada cara de semáforo consistirá de una o más secciones de una cara estándar de semáforo con una indicación de amarillo lleno intermitente o rojo lleno intermitente. Solo deben instalarse y utilizarse en una intersección para controlar a dos o más sentidos de circulación. Amarillo lleno, eso sí ya se indica va directo para la vía principal, para una vía principal en tal caso, y el rojo lleno sí serían para los demás accesos. Normalmente estos semáforos se colocan en el centro de una intersección. Y bueno, por último tenemos los semáforos especiales intermitentes de pare. Consistirá en una cara estándar de semáforo con una o más secciones, mostrando un rojo lleno intermitente en cada sección. Si se utilizan dos lentes horizontalmente, deben destellar simultáneamente. Ahora, si se utilizan alineadas verticalmente, deben destellar alternadamente. Bien, ahora hablemos de los semáforos especiales para regular el uso de canales. Estos son semáforos especiales colocados sobre la vía que permiten o prohíben el uso de determinados canales de una vía o que indican la inminente prohibición de su uso. Generalmente se distinguen por sus símbolos.
Aplicación. Son normalmente utilizados en el control de operación reversible de los canales, aunque también se usan en aplicaciones de canales no reversibles en autopistas. Se deben utilizar si cualquiera de las siguientes condiciones está presente. Primero, más de un canal se coloca reversible por sentido. Segundo, que existen operaciones complejas o inusuales en la operación de canales reversibles. Tercero, se pueda demostrar que la experiencia de accidentes de tránsito durante la operación de canales reversibles con señales fijas puede corregirse mediante la utilización de estos semáforos en aquellos periodos de transición entre los patrones del pico y fuera del pico. Y por último, pues un estudio que indique que se podría producir una operación más segura y eficiente del sistema de canales reversibles mediante el empleo de estos semáforos. Adicionalmente, también se pueden usar en los siguientes casos. En una autopista, si se desea mantener el tránsito fuera de ciertos canales en determinadas horas para facilitar la convergencia del tránsito de una rampa o de otra autopista. También en una autopista, cerca de su tramo final, para indicar un canal, para indicar un canal que termina. Y también en un caso en el que en una autopista o en un viaducto o en un túnel largo para indicar que un canal puede estar temporalmente bloqueado por un accidente, un vehículo averiado o por actividades de mantenimiento. Ok, significado de las indicaciones de los semáforos para regular el uso de los canales. La flecha verde hacia abajo fija significa que un conductor debe utilizar el canal sobre el cual se ubica la cara con esta indicación. La flecha verde hacia abajo intermitente significa que un conductor debe prepararse para abandonar el canal sobre el cual se encuentra esta cara. Y bueno, la X roja fija significa que un conductor no puede utilizar el canal sobre el cual se encuentra esta indicación. Cabe destacar también que con estos semáforos se debe utilizar demarcación en el pavimento para mayor indicación de los mismos. Diseño y operación. Todas las caras deben ser cuadradas con fondo opaco y la altura y el ancho mínimo de las caras deben ser de 45 centímetros en autopistas y en vías expresas. Si se usan caras con varias secciones, la posición relativa de las indicaciones de izquierda a derecha deben ser X roja y flecha verde hacia abajo. El color de las indicaciones debe ser claramente visible a 700 metros. Las caras deberán ubicarse aproximadamente sobre el centro del canal que controlan. En vías que tengan intersecciones controladas por semáforos, las caras de los semáforos especiales deberán ubicarse mucho antes o mucho después de las caras de los semáforos en la intersección para evitar que se confundan con estas. Y por último, bueno, las indicaciones de este tipo de semáforos pueden estar en secciones separadas o en la misma sección de una cara. Todos estos semáforos deberán coordinarse de manera que a lo largo del tramo controlado sean operados de forma consistente y uniforme. El sistema debe diseñarse para evitar mostrar cualquier combinación prohibida al tránsito. O sea, combinaciones que confundan al tráfico, a los conductores o en que incluso pues, no indiquen nada. Entonces, combinaciones que no pueden mostrarse simultáneamente tenemos la siguiente. Flecha verde hacia abajo fija en ambos sentidos. Flecha verde hacia abajo intermitente en ambos sentidos. Y flecha verde hacia abajo fija en un sentido. Y flecha verde hacia abajo intermitente en otro sentido. Bien. Otro tipo de semáforos pues están estos que son los semáforos especiales para maniobras de vehículos de emergencia. Este es un tipo de semáforo especial que asigna el derecho de paso a un vehículo de emergencia autorizado. Puede instalarse en una localidad que no cumple con otros requisitos para instalar semáforos y esta puede ser una intersección o bien otro sitio que permita el acceso directo desde una edificación donde se encuentre el vehículo de emergencia. Consideración para su instalación. Se debería considerar instalar un semáforo de estos si las brechas en el tránsito no son adecuadas para permitir el ingreso seguro de los vehículos de emergencia o si la distancia de visibilidad de frenado para los vehículos que se aproximan en la vía principal no es suficiente para el ingreso seguro de estos vehículos. Tamaño. Se deberá colocar una señal de proximidad de estación de bomberos a una distancia antes de todos los semáforos de este punto, indicando con una leyenda dicha distancia. Al menos una de las dos caras de semáforo requeridas en cada acceso de la vía principal deberá estar ubicada sobre la calzada.
Con respecto a la operación de estos semáforos, pues bueno, se tomará en cuenta lo siguiente, y es que la indicación del semáforo entre accionamientos por parte de vehículos de emergencia deberá ser o verde lleno fijo o amarillo lleno intermitente. Cuando ocurra un accionamiento por parte de un vehículo de emergencia, se mostrará un intervalo de cambio amarillo lleno fijo, seguido de un intervalo de rojo lleno fijo al tránsito de la vía principal. Además, bueno, no se requiere un intervalo de cambio amarillo a continuación del intervalo de verde para el acceso de los vehículos de emergencia. Y bueno, ya este sería ya como el último punto de este capítulo, que es el control por prioridad de los semáforos. El control por prioridad preeminente se aplica a trenes, vehículos para emergencias y metros ligeros. Algunos ejemplos del control por prioridad incluyen lo siguiente, y es la pronta aparición de una indicación de verde en localidades con semáforos delante de vehículos de bomberos, patrullas policiales y semejantes. Una secuencia especial de fases y tiempos de los semáforos para proporcionar tiempos de despeje adicionales para que los vehículos puedan despejar las vías férreas antes del arribo de un tren, y una secuencia especial de fases para mostrar una indicación de rojo que prohíba movimientos de giro hacia las vías férreas durante la aproximación y el paso de un tren o de un vehículo de transporte público. Se debe resaltar que aquí cuando se habla de control por prioridad preeminente, quiere decir que bueno, aquí es la prioridad o la importancia que se le da a ciertos vehículos para el paso en las vías, que eso es lo que quiere decir con la palabra preeminente, que es la importancia que tiene sobre los demás vehículos. Y bueno, por otro lado tenemos que el control por prioridad no preeminente se aplica a ciertos vehículos que no son de emergencia, tales como autobuses o algunos metros ligeros también. Algunos ejemplos del control por prioridad no preeminente incluyen lo siguiente: la aparición de un verde adelantado o de un verde extendido en una intersección para ayudar a que los vehículos de transporte público cumplan con sus horarios programados, y un sistema especial de fases para ayudar a que los vehículos de transporte público ingresen a la corriente de tránsito antes que el resto del tránsito. Generalmente, el orden de prioridad es tren, vehículo pesado, que puede incluir los bomberos, las ambulancias, también están los vehículos livianos, que incluyen las patrullas policiales, viene el metro ligero y los autobuses. Bien, durante la transición al control por prioridad preeminente, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, el intervalo de cambio amarillo y cualquier intervalo de despeje rojo que venga a continuación no deben acortarse. Se puede permitir acortar o eliminar cualquier intervalo de pase o de despeje para los peatones. También está que el regreso a la indicación de verde fijo anterior se deberá permitir después de una indicación de amarillo fijo en la misma cara del semáforo que otorga la prioridad, omitiendo el intervalo de despeje rojo si lo hay. Y bueno, durante el control por prioridad preeminente y en la transición después del control por prioridad preeminente se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. No se deberá permitir acortar u omitir cualquier intervalo de cambio amarillo e intervalo de despeje rojo que venga a continuación, y la secuencia de indicación amarillo fijo a indicación verde fijo no debe permitirse. Como información adicional con respecto a este mismo punto, pues los semáforos operados bajo el control por prioridad deben operarse de forma tal que mantengan en movimiento al tránsito, o sea, no se puede interrumpir el mismo. Y bueno, en el cambio de un modo apagado a un modo de operación fija, bajo solicitud de prioridad de paso, la aparición de indicaciones del semáforo que puedan confundir a los usuarios se puede prevenir con las siguientes acciones: manteniendo el semáforo en modo apagado, manteniendo el semáforo en modo de intermitencia, modificando el modo de intermitencia, ejecutando una rutina de inicio antes de responder, o pues respondiendo directamente al periodo inicial o de descanso. Y bueno, con esto concluimos este capítulo de semáforos, esperando pues haberles aclarado cualquier duda que hayan tenido respecto a este punto en algún momento específico. Y bueno, esperemos que les sea de utilidad. Cualquier pregunta pues podrán plantearla y esperemos responderla. Esa será la idea. Gracias por su atención y bueno, buenas noches o buenos días o buenas tardes en el momento de que lo estén viendo.